En Reflexiones Intempestivas, en esta serie que hemos denominado Acontecimiento, en esta segunda exposición sobre acontecimiento, vamos a reflexionar sobre acontecimiento y sentido. Bueno, el sentido tiene que ver con la filosofía, si ustedes quieren, con la verdad de la filosofía. Es parte de la discusión en filosofía sobre el sentido de la verdad y quizás el sentido del ser, la pregunta heideggeriana. Bueno, el ser mismo ya supone un sentido, pero la discusión más sugerente se da en la lingüística, sobre todo en la lingüística estructural, que va a discutir el papel y la función del sentido, sobre todo en esta binariedad del signo. Esa binariedad que está establecida por Ferdinand de Saussure entre significante y significado, entre imagen, acústica y sonido, y sentido, entre imagen acústica y concepto más bien. Sonido es la imagen acústica y sentido sería el concepto. Bueno, pero lo interesante de todo este tema es que el signo habla de sentido y obviamente Ferdinand de Saussure trata de rescatar el sentido a partir precisamente de la arbitrariedad del signo, que sería una especie de institucionalización del lenguaje a partir del sistema de signos. Pero el problema de Ferdinand de Saussure, como lo establece Jacques Derrida de la gramatología, es la escritura, porque en la medida que el signo se acerca mucho a la escritura, lo que quiere hacer Ferdinand de Saussure es liberar al signo, a la lingüística estructural, a la ciencia del signo, por así decirlo, de la escritura, que la considera un derivado. Es decir, pero también un derivado que termina en convertirse en un imperio, porque va a imperar sobre el mismo signo, sobre el mismo signo establecido por la propia fonación y su diferencia entre significante y significado. Bueno, pero fíjense el debate entre aquellos que van a interpelar y querer librarse de la presencia exterior o exteriorizada y material de la escritura, que si bien sería arbitraria porque forma parte de la institucionalidad del signo, un signo que aparece además en su forma escrita, sino que distingue, forma escrita que distingue significante y significado. El signo, en realidad, desde la perspectiva de Saussure, es el signo fonético y su sentido. Ahí sería la binaridad. Pero estaríamos hablando de un signo fonético que no depende de la escritura, sino depende solo de la fonación, y a la medida que la fonación se acercaría a la transparencia misma del sentido. En cambio, Derrida asume desde la perspectiva de la gramatología que esta pretensión de Saussure no se escapa de toda la metafísica de Occidente, cuyo logocentrismo y fonocentrismo va a establecer la ontología de la presencia. Es decir, se va a acercar a la presencia, esa presencia que sería espontáneamente el sentido. Es decir, donde el sentido aparece en su plenitud, en su develamiento claro. En cambio, en de la gramatología, la crítica de la gramatología, rescatando además la lingüística de Peirce, Derrida plantea de que esta es ya una violencia anterior a la propia violencia denunciada por la lingüística estructural. Esa violencia
denunciada por la lingüística estructural de la violencia de la escritura, que siendo derivada y siendo superficial, termina monopolizando por su duración, por su capacidad de duración, por su capacidad de inscripción, lo que deformaría, digamos, el acto mismo del lenguaje, que es un sistema de signos en ejecución. Pero Derrida plantea de que esa violencia de la escritura en realidad de una escritura fonética subordinada a la fonación ya supone una anterior violencia sobre la escritura misma, sobre una escritura anterior a esta escritura fonética que sería una escritura no fonética, sería una gramatología, sería una huella. Y por lo tanto esta huella que pertenece a una archiescritura, una arqueescritura, esta huella es anterior y sería común esta anterioridad tanto a la lingüística que piensa el sistema de signos desde la vigencia o hegemonía de la fonación o de la misma lingüística estructural más vinculada a Peirce, que comprende y tiene conciencia de la función y el papel fundamental en el propio lenguaje de la escritura. Bueno, ahí va, y hemos compartido la visión de Jacques Derrida porque hemos rescatado la perspectiva de la gramatología en la escritura, una escritura anterior, una escritura que además es anterior al lenguaje, que inaugura el propio lenguaje, inclusive en su percepción de teoría de signos hegemónicamente de la fonación, fonológica. Inclusive en este caso, la escritura es anterior y la escritura permite, es el substrato del lenguaje mismo, porque no puede haber signos, no puede haber sistema de signos, tanto entendidos en su hegemonía fonética como en su hegemonía escritural. No puede haber una escritura sin esta escritura anterior, sin la escritura de la misma huella, sin la posibilidad misma de esta escritura anterior, de esta arbitrariedad anterior, de este juego del lenguaje, el lenguaje tomado como juego, arbitrariedad del signo tomado como juego, no como verdad, sino como juego. Y esta arbitrariedad de este juego, este establecimiento de reglas que construyen el código y por lo tanto van a permitir la decodificación, dan lugar pues a una genealogía, por así decirlo, y mejor aún una arqueología del signo mismo, porque la arqueología del signo mismo tendría como substrato en la huella y tendría como substrato esta hendidura, esta inscripción que contiene el devenir signo y el devenir símbolo, el devenir símbolo, devenir signo, lo que nos permite una comprensión mucho más amplia, mucho más arqueológica, mucho más completa de el desarrollo, el desenvolvimiento del lenguaje. Hasta ahí, digamos, habíamos compartido, pero ahora queremos plantear, a partir de la mirada del acontecimiento, un tema que podría ser inclusive anterior al problema que plantea Derrida, porque la pregunta nuestra es, bueno, ¿qué es el sentido? El sentido tiene que ver con los sentidos, con las sensaciones, y las sensaciones tienen que ver con el cuerpo, y las sensaciones se mueven en términos de integración de todos los sentidos. La percepción es la integración de todos los sentidos, una combinación de todos los sentidos de una determinada manera que puede dar hincapié en un determinado momento a la visión, en otro momento a la audición, en otro momento a otros sentidos. Y en ese sentido, valga la redundancia, estamos hablando pues de un sentido que tiene que ver con las sensaciones. No puede haber sentido sin las sensaciones. El que pone el sentido es el cuerpo.
es la vivencia del cuerpo, es la experiencia del cuerpo, son las sensaciones corporales, es la memoria corporal. Entonces, el sentido lo da el cuerpo. Y por lo tanto, no puede haber sentido sin este actor fundamental que es el cuerpo. A eso vamos. Entonces, hay sentido, en pleno sentido la palabra, como sentido, como pasado, como lo que se ha sentido, lo que se ha inscrito en la memoria, lo que ha quedado como huella en la memoria. Pero no solamente en la memoria, porque los sentidos, si ustedes quieren, son también epidérmicos, son también auditivos, son olfativos, tienen que ver con la visión, tienen que ver con el gusto. Bueno, entonces el sentido tiene que ver precisamente con esta construcción del sentido, con otra construcción epidérmica, corporal, auditiva, visual, etcétera, del sentido. Es el cuerpo el que pone el sentido. Y por lo tanto aquí estamos acercándonos más allá, más acá y más allá de la mirada gramatológica, que ya es una mirada crítica y deconstructiva, como dice Derrida, a una mirada más ecológica, más desde la perspectiva de la complejidad. Y esto nos liga más al acontecimiento, porque en realidad no puede haber sentido sin el acontecimiento corporal, y no puede haber el acontecimiento corporal sin el acontecimiento vital, sin el acontecimiento de la vida. Y este acontecimiento se da en términos planetarios, es decir, en términos ecológicos. Y si ustedes quieren también en términos del multiverso, en sus distintas dimensiones, en esta sincronicidad de los múltiples planos de intensidad, de los múltiples espesores de intensidad, en distintas escalas, tanto molares como moleculares, como infinitesimales e inclusive como cuerdas, como fuerzas fundamentales del universo, es decir, como asociaciones complejas en distintas dimensiones. Entonces, estamos hablando pues de la construcción del sentido desde la perspectiva de la complejidad, con un actor fundamental que tiene que ver con la vida proliferante. Y fundamentalmente en cuanto hablamos del sentido en el lenguaje humano, en la escritura humana, estamos hablando del sentido que pone el cuerpo. Pero estamos hablando de cuerpo no aislado, sino cuerpo que está relacionado a otros cuerpos similares a él. Es decir, estamos hablando de asociaciones sociales y relaciones sociales como asociaciones corporales. Porque no pueden haber relaciones sociales de sujetos abstractos. Hay asociaciones sociales a partir de asociaciones y entrelazamientos corporales. Y entonces es el cuerpo, es la experiencia corporal, la experiencia compartida, colectiva, la que pone el sentido. De manera, si ustedes quieren, particular, singular, pero también de manera colectiva, en otras singularidades grupales. Y también en otras asociaciones y combinaciones y composición de asociaciones colectivas que pueden adquirir una dimensión mayor y pueden tener su durabilidad en el tiempo. Entonces estamos hablando de memorias colectivas, de memorias sociales. Estamos hablando de un sentido que está ligado a la memoria, y estamos hablando también de la dinámica de la memoria, de la memorización y de la actualización de la memoria. Entonces estamos hablando de dinámicas del sentido. Entonces no puede haber una teoría abstracta del sentido, a no ser que sea una teoría no solamente estructural, sino una teoría, digamos, abstracta en el sentido de que está despejada de sus propias dinámicas reales y efectivas. Y la gramatología, a pesar que hace una crítica lingüística estructural, no deja de ser también abstracta, a pesar de que hable de la huella. Porque la huella, ¿cómo puede haber una huella si no hay alguien que ponga esa huella? Si no hay alguien que haya hendido esa huella, que haya inscrito esa huella. Si no hay ese alguien que tiene que ver precisamente con el cuerpo, con una experiencia corporal, con una participación en una acción corporal. En todo sentido la palabra, tanto singular como asociación de singularidades, tanto como mónada como asociación de mónadas. Entonces estamos hablando de dinámicas complejas del sentido, y por lo tanto no hay un sentido, sino el sentido se da de manera proliferante, plural, pero también en términos fenomenológicos, si ustedes quieren. Fenomenológicos
corporales fenomenológicos de la percepción. Entonces ahí estamos asistiendo a una pluralidad de fenomenologías del sentido. Solo así podemos entonces entender el sentido desde una perspectiva de la complejidad, lo que superaría, por así decirlo, las propias limitaciones y horizontes que encuentra la gramatología para poder resolver su problema en el debate con la lingüística estructural. Esta sería una segunda exposición sobre el acontecimiento, pero ahora visto el acontecimiento desde la vivencia misma del sentido.